Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carla Morales y les doy la bienvenida a un programa más de Días Feriados. Esta noche me acompaña Eduardo Cerdán. Quédense con nosotros porque vamos a tener innumerable cantidad de actividades y muchas sorpresas. Hoy recordamos al escritor Ítalo Calvino en el centenario de su nacimiento, este escritor de una imaginación prodigiosa. Y bueno, les recordamos que estamos en redes sociales, Facebook y Twitter como @TVUNAM y en Instagram como @TVUNAMoficial. Nos vemos hasta el 6 de marzo aquí en el Palacio de Minería, un espacio perfecto y lindo para venir a leer libros. Bueno, para entrar en materia vamos a oír ahora a la maestra en Lingüística Aplicada Dulce Montes de Oca, que nos va a hablar acerca de mujeres científicas y sus aportes a la humanidad. Hola, soy Claudia Báez, profesora de la Prepa 6 de Literatura de la Escuela Nacional Preparatoria. Sí, yo soy Dulce María Montes de Oca y trabajo en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 6. Nosotros trabajamos una mesa, esta mesa es sobre las mujeres científicas y sus aportes a la humanidad. Vamos a participar dentro de las jornadas juveniles de la Feria Internacional del Libro de Minería y pues no es hablar solamente de las mujeres científicas, sino que romper con el mito de las mujeres de arte que han participado en cuestiones de ciencia. Lo que queremos es platicar con ellos acerca de lo que es la ciencia, la divulgación científica y también lo más importante creo que es dar ejemplos de mujeres científicas mexicanas que han apoyado y que han dejado un legado en la humanidad, ¿no? En lo particular voy a hablar de Remedios Varo, que ha ilustrado revistas científicas y hecho dibujos sobre mosquitos de paludismo. Por ejemplo, he trabajado mucho con la parte de Matilde Montoya, la médico cirujano, he trabajado esta parte. Hemos visto todo lo que ella tuvo que pasar para poder llegar a ser reconocida como médico y que aparte le dieran la oportunidad de poder ingresar a la facultad a la escuela de medicina, ¿no? Y por otra parte también de Sor Juana Inés de la Cruz, con la carta, la respuesta a Sor Filotea, pues en una parte donde le hablan acerca de su posición como monja dentro del convento y que por lo tanto en la cocina, pues ella es muy observadora y habla acerca de ebullición y otros tipos de procesos, pero con términos muy técnicos, tomando en cuenta que ella es del siglo XVI, ¿no? Tenemos varios referentes, yo creo que tenemos muchísimos referentes, Julieta Fierro, simplemente, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con varios referentes ahí y lo importante es que vean que el papel que las mujeres están desempeñando, desempeñaron, pero lo que ellas pueden desempeñar y lo que pueden hacer en un futuro, ¿no? Y que sientan que su esfuerzo en estar en este tipo de carreras o en este tipo de área, pues es para dejar un legado. Bueno, pues los invitamos a que asistan a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde hay una gran diversidad de temas, de editoriales, no solo de la UNAM, y pues uno encuentra sorpresas muy agradables. Esperamos que asistan y que nos acompañen. Bienvenidos nuevamente. Después de esta increíble cápsula, vamos a seguir hablando de ciencia ahora con la doctora Alicia González Manjarrés, quien es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desde 1990.
Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo Buenas está? noches, mucho gusto. Bien, Mucho muy gusto contenta también. de estar con ustedes. Nos encanta tenerte con nosotros, doctora. Vamos a hablar sobre el ciclo A 200 años, Mendel y la genética visita en el Palacio. Sí. Cuéntanos un poco de este ciclo que llega a su edición número 16. Este ciclo, sí, como dices, es el ciclo, el 16 que hacemos después de todos estos años. Regresamos con Mendel. Ya una vez habíamos hecho uno de Mendel, pero resulta que el año pasado Mendel cumplió 200 años de haber nacido. Entonces nos pareció que era un tema muy interesante y sobre todo después de todo lo del COVID que estuvimos tratando los años anteriores, la genética significa muchísimo en nuestra vida, significa nuestra predisposición a enfermedades, en fin, entonces nos pareció un tema interesante y además el grupo que se organizó es un grupo que ya ha participado otras veces, entonces estamos contentos de volver a estar en la feria con este tema. Algo que me parece interesantísimo es cómo nació este ciclo, cómo se forjó, desde dónde viene. Este ciclo salió de una conversación que tenía yo con el licenciado Macotela, Fernando Macotela, que es el director de la feria, hace 16 años. Conversaba yo, le platicaba, fíjate que nos dieron un seminario de unas mariposas que no sé qué, y le gustó tanto lo que le platicaba yo que me dijo, eso lo vas a ir a decir a la feria. Le digo, ¿cómo crees, Fer? Pues yo de mariposas no sé nada. Entonces empezamos a pensar de qué podríamos platicar, y en ese momento un tema que a la gente le inquietaba era el genoma humano. Todo el mundo quería saber qué era el genoma humano y por qué se iba a estudiar, etcétera. Entonces le dije, oye, ¿por qué no hacemos un ciclo del genoma humano? Y lo hicimos, invitamos a gente especializada en ese tema y claro, salió algo muy bonito, nos gustó mucho y pensamos que era una buena oportunidad de iniciar la divulgación de la ciencia como un tema recurrente en cada una de las ediciones de la feria. Y así lo hemos venido haciendo con diferentes temas. Y lo que sí es muy importante decir es que siempre nuestros invitados son especialistas en el tema. Es la mejor gente o las mejores gentes que tenemos para que nos hablen de un tema con todo el conocimiento y la profundidad del caso. Y la verdad que ha sido muy, muy bonito y la gente que viene a la feria lo disfruta mucho. Seguramente quienes nos ven se preguntan acerca del tono de este ciclo, por ejemplo. Digamos, es divulgación de la ciencia. Sí. Es accesible, es para todo público. Por supuesto. La idea es dar a conocer, o sea, divulgar qué es, por ejemplo, en este caso, la genética. ¿Qué es la genética? Todo el mundo o mucha gente ha oído hablar de Mendel. Bueno, ¿qué hizo Mendel? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué son las leyes de la herencia? Cuando hablamos de que algo es hereditario, ¿qué estamos diciendo? Y esto ocurre en mamíferos, en todos los seres vivos, plantas, animales, organismos pequeños, bacterias, levaduras, etcétera. Entonces vamos a tener dentro del programa temas, personas que van a hablar, especialistas que nos van a hablar de la genética de plantas, otros que nos van a hablar de la genética humana, otros, por ejemplo, tenemos una plática que va a ser a la Casa de Genes, se llama, la va a dar el doctor Luis Figuera, que es un médico genetista, especialista en enfermedades hereditarias, que trabaja en Guadalajara y viene especialmente a darnos su charla. Eso va a ser este próximo fin de semana, va a ser esa. La doctora Lina Riego viene desde San Luis Potosí a hablarnos, su tema se llama Por los caminos de la genética y la genómica. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La primera célula, ¿cómo era? ¿Qué genes tenía? ¿Cuáles fueron los primeros genes? Esas son las primeras dos de este fin de semana. Y luego las otras dos las darán dos gentes que vienen de Cuernavaca, de centros de investigación que hay allá de la UNAM y de la UAM, de la Universidad del Estado de Morelos. Entonces, el doctor Folk va a dar genética de plantas. Nos va a explicar las plantas, cómo se reproducen, cómo son sus genes, cómo se combinan, etcétera. Y después, por la tarde, el doctor Ernesto Ortiz va a dar una plática muy importante acerca del premio Nobel, un premio Nobel que dieron en genética hace poco, el año pasado, fue el doctor Svante Pavo, que él hizo un estudio de los genes del neandertal y encontró si realmente tenemos nosotros algún gen neandertal o no tenemos. Nos cruzamos, el ser humano se cruzó con los neandertales o no. Entonces realmente ese tema va a ser muy bonito, como lo tituló Ernesto Ortiz, puso Neandertales, Química, Click y sobre el apamiento cuántico, los premios Nobel y su impacto en la genética humana. Este premio Nobel, realmente tu trabajo ha tenido un impacto enorme y todos estamos interesados en saber, bueno, ¿qué fue lo que estudió? ¿Cómo de que estudió fósiles? ¿Eso cómo se hace? ¿Qué obtuvo de ahí? ¿Cuál es la información que tiene? Y esa información, ¿cómo impacta nuestro conocimiento de la genética humana? Entonces, estas 4 charlas son las que va a haber este fin de semana. El siguiente fin de semana tenemos otras 4 charlas, son 8 charlas en total. Y el siguiente fin de semana, entonces, vamos a tener a 4 especialistas. El doctor Arturo Becerra
de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias. Él nos va a decir los chícharos y la evolución temprana de la vida. A ver, lo que Mendel estudió fueron los chícharos. Ahí él observó que eran lisos, rugosos, verdes, amarillos. Decía, bueno, si yo cruzo un rugoso con un liso, ¿me queda un intermedio? ¿O es dominante uno o el otro? En fin, todas sus leyes salieron de eso. Ahora, lo que nos dice Arturo es, bueno, ¿y el origen de la vida qué tiene que ver con los chícharos? Entonces nos va a platicar de eso, él es especialista en ese tema. El doctor de Luna nos va a hablar del envejecimiento. Él dice, se necesitan 2 para bailar el tango de la longevidad. Entonces él nos va a hablar de genes que tienen que ver con el envejecimiento, la herencia del envejecimiento, cómo nos envejecemos, qué podemos hacer para envejecer mejor, etcétera, qué tiene que ver con la herencia. Y el último día, que es el domingo 5 de marzo, el doctor Víctor Valdés va a hablar de Darwin y Mendel, a la biología molecular y la genómica. ¿Darwin y Mendel se relacionaron? ¿Darwin conoció la teoría mendeliana de la herencia? No. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera...? Y la última plática la voy a dar yo sobre... Y la pregunta es, bueno, ¿y las leyes de Mendel qué regulan? Esa es la pregunta, un poco... Pero sí la idea de lo que me preguntan es, lo que queremos es que la gente que entre a las sesiones aprenda y le dé curiosidad seguir aprendiendo. Hemos notado que vienen muchos jóvenes que andan buscando qué estudiar, jóvenes de prepa, que están decidiendo si van a ser biólogos, médicos o qué. Exacto. Y entonces ellos vienen con sus papás y de pronto las mamás se nos acercan. Ay, es que mi hijo no sabe bien qué estudiar. Entonces ya le decimos, mira, hay esta carrera y esta otra. Ya afuera, porque aunque tenemos 1 hora y media, es 1 hora de charla, media de preguntas, y salimos aquí y andamos aquí y nos vienen preguntando cosas. La verdad, la gente tiene mucho interés en aprender, en conocer, y los temas que elegimos pues, son del interés, ¿no? Claro, claro. Justo una pregunta que se me ocurría ahora que estaba hablando era, uno, invitar a los jóvenes y a los niños también Sí, a poder venir a este ciclo. Y la segunda era, ¿cómo podría usted explicarle su propia carrera a jóvenes que están intentando ver qué van a estudiar? Sí. Yo soy bióloga de profesión. Y es muy bonita la historia porque mi profesor de secundaria nos dio la clase y nos explicó las leyes de Mendel. Y a mí me parecieron fascinantes. No podía yo creer cómo la herencia se podía regular de una manera tan clara. Entonces me acerqué y le pregunté, oiga, maestro, ¿y usted qué estudió? ¿Usted qué es? Pues yo soy biólogo. Le digo, ¿y ahí le enseñaron todo esto? Entonces me dijo, sí, le dije, pues yo voy a hacer eso. Y desde la secundaria yo dije, yo voy a ser bióloga para aprender genética. Ese era el afán, ¿no? Entonces yo sí creo que en los niños, por supuesto que les interesa la genética, los jóvenes también, y uno puede transmitir la curiosidad, el gusto de entender y de aprender algo de por qué yo tengo el pelo chino y mi mamá lo tiene lacio, cómo se hereda todo esto, ¿no? El color de los ojos, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que les llama la atención y por supuesto que vienen contentos a escuchar sobre la herencia. Además hay otra cosa, nosotros, son 8 sesiones, es muy difícil que alguien venga a las 8 sesiones. Entonces, vamos preguntando, a ver, ¿quiénes vinieron a la anterior? ¿Quiénes vinieron no sé qué? Entonces, en la última sesión preguntamos, ¿quiénes de ustedes vinieron a 8 sesiones? Bueno, nadie, ¿no? A 7, a 6, a 5. Y de pronto hemos tenido algunos jóvenes que han venido, o no jóvenes, alguna persona que ha venido a 3 sesiones. Y luego alguien de 2. A esa que vino a 3 sesiones y a los que vinieron a 2, les rifamos un libro de algún tema interesante relacionado con el tema. En este caso, pues va a ser un libro de genética, donde ellos puedan estudiar y hay libros muy bonitos, muy bien ilustrados, muy interesantes. Entonces, de esa manera así tratamos de que se queden con un recuerdo, con algo que les sirva para seguir adelante. Bueno, pues fascinante, estamos con muchísimas ganas de este ciclo. A mí se me ocurre, bueno, yo quisiera saber, México y la divulgación científica, ¿existe una tradición de divulgar la ciencia de esta manera accesible para un público amplio? ¿Es reciente? El papel de las mujeres, por ejemplo, ¿qué nos puede contar de...? Yo creo que tu pregunta es muy buena y da en un tema muy importante. Yo creo que la divulgación como tal no tiene muchos años de hacerse. Como que no se había pensado en lo importante que es que el público, que la gente conozca qué es lo que hace un científico. ¿Y por qué está metido en un laboratorio? Porque la idea del científico es una gente que está encerrada en un cuarto haciendo quién sabe qué y sacando unos resultados que quizá para qué sirvan, ¿no? Entonces, la idea que tuvo el licenciado Macotela de que en la feria se hicieran ciclos de divulgación fue realmente pues, muy importante y para México pues bastante original, ¿no? Claro. Y hoy en día la Universidad Autónoma de México, y me imagino que todas las universidades, realmente están poniendo particular empeño
en que el investigador, el profesor, dedique parte de su tiempo a la divulgación. Entonces, ahorita sí en México se le está dando un valor importante a la divulgación en todas sus formas, a través de conferencias, a través de cursos, a través de libros sencillos para jóvenes que puedan leer, etcétera. Entonces, sí creo yo que la divulgación de la ciencia, sobre todo yo creo que el dinero que un país dedica a la ciencia es de lo más importante. O sea, un país sin ciencia es un país sin libertad, no puede estar un país sin ciencia. Entonces, la ciencia es importante que la gente sepa, pero ¿qué hacen? ¿Para qué sirve? Exacto. ¿Cuál es el conocimiento? Y ese conocimiento, ¿cómo se puede aplicar? Entonces, todo eso, por eso traemos que los investigadores que yo ahora los mencioné son de las gentes más preparadas, que conocen muy bien su tema y están abiertos a toda la discusión y a todas las posibilidades. Entonces, desde luego que es importante y que se le está dando cada vez más énfasis. Pues qué bueno, qué gusto. Qué gusto, hace sí. muchísima falta. Sí. A mí me interesa saber cuáles son los desafíos que tiene la genética actualmente en México, porque es diferente a la genética o a los desafíos genéticos en otros países, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, digo, en México, es decir, el desafío del conocimiento es común y es compartido. Entonces, en realidad, yo creo que el área de la genética humana, de la que nos va a hablar particularmente el doctor Figuera, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, un desafío es, algunas de las enfermedades que se padecen son hereditarias. ¿Podemos hacer algo para evitar tenerlas? O sea, si nos damos cuenta que son hereditarias, ¿cómo podemos hacer algo? Por ejemplo, eso es muy, muy importante, particularmente en esta época, por ejemplo, que se ha visto que hay una cantidad de problemas de envejecimiento. O sea, que vivir muchos años está bien y qué bueno que el espacio de vida sea prolongado, pero que esté uno enfermo con un problema, es interesante saber cuáles son las enfermedades genéticas que hay en la población y que hacen que la vejez sea más difícil, ¿no? Por ejemplo, este es un tema, ¿no? Y cómo pues que es la genómica, ¿qué aportó? ¿Cómo contribuyó al mejoramiento de la especie humana? Pues esa es una discusión que hay que dar, hay que ver qué cosas podemos aprender de todo eso para mejorar las condiciones de la vida del ser humano, por ejemplo. La Academia Mexicana de Ciencias tiene un programa que se llama Verano en la Investigación. Ese genial. Verano en la Investigación es un programa, y la universidad tiene otro que se llama Jóvenes a la Investigación. Esos dos programas son muy bonitos, sea para los jóvenes que van a nuestros laboratorios, que para nosotros, que de pronto nos llegan dos jóvenes llenos de preguntas, de dudas, con ganas de aprender, que realmente nos ayudan muchísimo también a nosotros a entender. Esos dos programas que tiene la UNAM y realmente son muy útiles. Y hay otros de otras universidades. Aquí en la Ciudad de México los más populares son el de la Academia, que es Verano en la Ciencia, y el de la UNAM, que es Jóvenes a la Investigación. Entonces, ahí llegan jóvenes de prepa, que están haciendo la prepa y que todavía no han decidido si quieren ser médicos, Exacto. si quieren ser veterinarios, si quieren ser biólogos. Entonces, ahí por lo menos ven lo que hace un biólogo y les decimos, ¿quieres saber qué hace un médico? Mira, acá vete el próximo semestre, etcétera, ¿no? Eso es un programa muy bonito para que los jóvenes desde jóvenes se interesen en la ciencia o vean qué cosa es la ciencia. Muy bien. Pues ahí lo tienen. Esta fue nuestra charla con la doctora Alicia González acerca del ciclo A 200 años, Mendel y la genética visitan el Palacio. Ahora vamos con nuestra segunda cápsula. Vamos a escuchar a la doctora Susana Viro, que nos va a hablar sobre astrónomos trabajando. Ella es doctora en astronomía y divulgadora de la ciencia también. Vamos con la cápsula. Mi nombre es Susana Viro, trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y hago tanto divulgación de la ciencia como historia de la ciencia. El libro se llama Astrónomos Trabajando, fue editado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Me invitaron a mí a hacer una antología de divulgación de la astronomía. Esos son los únicos requisitos que había. Y como yo hago historia de la ciencia, entonces a mí me interesa mucho más el proceso que el resultado. Entonces yo planteé eso al comité editorial y aceptaron. Y entonces busqué astrónomos con experiencia en divulgar que además aceptaran mi propuesta. Y entonces invité a los autores a pensar de esa manera, y es una forma distinta como se suele divulgar. No es lo mismo divulgar los resultados, que puede parecer hasta mágico. O sea, ¿de dónde viene nuestra idea de que todos los científicos son genios? De que no sabemos cómo le hicieron. Entonces,
si tuviera que decir que tiene un solo valor el libro, es que nos saca del carril de pensar que la ciencia tiene algo así como de todopoderosa y mágica y uno puede querer estudiar la galaxia X, pero para eso se necesita que alguien más la haya estudiado antes, una comunidad científica. Se necesita que haya publicaciones para que estemos enterados de que así es. Se necesita un instrumento y para que exista ese instrumento se necesitan ingenieros, ópticos, electrónicos, computólogos. Y generalmente los astrónomos no trabajan solos, generalmente los científicos no trabajan solos. Y entonces se necesita un equipo de trabajo. Entonces la idea era mostrar todo eso. Podemos imaginarnos el camino de un astrónomo. Por ejemplo, en el texto de Luis Felipe Rodríguez, él cuenta desde que, estando en México, donde no había radioastronomía, a él se le ocurrió ser radioastrónomo. Entonces se va a Estados Unidos, donde hay una comunidad que sabe eso. Para observar en radioastronomía se necesita un telescopio enorme y el tiempo de ese telescopio lo dictamina una comisión. Para publicar sus resultados tiene que pasar por una revista y en la revista hay árbitros. Él tiene colegas y entonces comparten resultados, en especial en la astronomía no conozco tan de cerca otras disciplinas, pero en especial en la astronomía desde hace muchos años de observar en un telescopio le pertenecen a uno por 2 años, uno le saca todo el jugo que puede y luego son de dominio común. Y eso habla de lo que queremos es no ser dueños del universo, sino producir conocimiento. Y solo si compartes, se produce conocimiento. Y estamos de vuelta ahora para saber cuáles van a ser las actividades del día de mañana, lunes 27 de febrero. ¿Qué nos traes? Bueno, acabamos de oír a la doctora Susana Viro hablando sobre el libro Astrónomos Trabajando. Es una antología que se va a presentar el día de mañana a las 12 del mediodía en el Salón Manuel Tolsa. ¿Tú qué nos traes? A la 1 de la tarde, nuestro público puede ver la conferencia y presentación del libro Despierta tu poder creador de Laura Angélica Tello. También les invitamos a la presentación del poemario Nada del Otro Mundo de Sebastián Díaz, que se va a presentar mañana a las 5 en el Auditorio 6. Este es un libro que ganó el Premio de Poesía Joven UNAM SECTEI. Para la gente que no sabe qué estudiar, les presentamos a las 2 de la tarde la conferencia Los empleos del futuro por Susana Chávez Jaramillo. Modera Angélica Patricia Cuevas Casillas. También les traemos recomendaciones de libros. Yo les quiero recomendar 3 títulos de cuentos. El primero es Leer en los aviones de Ana García Bergua. Está publicado por Ediciones Era. Es un libro de cuentos muy divertido que de verdad van a disfrutar. También El otro jardín del Edén de Ana Mari Gomis. Es una coedición de Textofilia con la Dirección de Literatura de la UNAM. Son cuentos donde nada es como debería, también con una dosis de humor. Y también les quiero recomendar la antología de cuentos Sin mayoría de edad, compilada por Joel Flores. Son textos de autores jóvenes, nacidos entre el 83 y el 93, que hablan sobre la infancia y la adolescencia. ¿Y tú qué nos traes, Carla? Yo justamente hablando del centenario del nacimiento de Italo Calvino, me gustaría recomendarles 2 libros. El primero es Las ciudades invisibles, que habla justo de todas estas ciudades que están dentro de una ciudad, que pasan desapercibidas. Es un libro interesantísimo. Y el siguiente es Si una noche de invierno, un viajero. Esos son los que les traigo. Bueno, pues ahí lo tienen. Les esperamos mañana en la próxima emisión de Días Feriados y desde luego aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Aquí nos vemos. Hasta la próxima.